Buenas, buenas, ¿cómo te va? Espero que muy bien. En esta oportunidad te invito a que me sigas con el recorrido de la lectura en el siguiente ensayo que estuve elaborando hace unos días, pensando un poco sobre la identidad profesional en el acompañamiento terapéutico y todo lo que sucede en nuestro colectivo. Espero que te guste y como siempre te invito a suscribirte, a seguirme en las redes, a interactuar, a que me cuentes qué pensás. Y bueno, espero que te guste. Empezamos. En este momento en que las distancias son más chicas, la fantasía del acompañante terapéutico podría ser que finalmente concretó su sueño de integrar ese grupo que parecía tan inalcanzable con posesión de un título de grado o pregrado. Que nos llamen técnica, técnico, licenciado, licenciado, pero una vez más estaríamos frente a un pensamiento mágico con las naturales imposibilidades de creatividad y desarrollo que provocan el falso self y la ajenidad respecto de uno o una misma. El tema de la identidad tendría entonces para nuestro caso dos aspectos fundamentales. Por un lado, el grado de valorización que conlleva la identidad que queremos poseer y por el otro, el grado de desvalorización que tiene aquella identidad que realmente tenemos. En miles de oportunidades hemos hecho consciente nuestra valoración en el afuera, a través de una identificación con profesionales de otras áreas, justamente con acceso a títulos de grado más que nada, quizás para poder sentir que formamos parte de algo valioso. Nuestros vínculos históricos se establecieron con profesionales de la psicología y psiquiatría inicialmente, pero cuando en lugar de enorgullecernos esto nos provoca una vivencia de desvalorización, nos deja en un lugar de extrema debilidad porque nos fuerza continuamente a vivir en un mundo de fantasía. Jugamos a que somos lo que no somos, nos sometemos a permanentes búsquedas de reconocimiento, sentimos que podemos quedar expuestos a una identificación con lo desvalorizado y envidiamos a aquellas personas que están donde querríamos estar. En definitiva, nos agarra un resentimiento si no nos reconocen, en una identificación con el opresor desvalorizante. Se trataría de un amor desmedido por lo falso, porque en realidad deseamos lo que no somos. La identidad se asentaría en que el deseo está puesto, en un área más bien extranjera, una zona que no es propia. Esto tiene que ver directamente con la envidia, porque la forma en que la T elabora esta fantasía de un mundo deseado, del paraíso psi fundamentalmente, es justamente convirtiéndolo en propio. Las situaciones paradójicas que se generan provienen entonces de suponer que el AT es una prolongación de otros profesionales, de la que se imaginó que formaba parte. O ese lugar de vacaciones en el cual estaría transitoriamente hasta regresar al verdadero lugar de pertenencia. Un poco lo que ocurría y sigue ocurriendo con el sentir psi, donde tantas personas que estudian psicología hacen el curso de AT para adquirir experiencia con personas en situación de vulnerabilidad, pero cuando se reciben de psicólogos o psicólogas, chau, chau, adiós, al acompañamiento terapéutico, situándose en un espacio de ajenidad respecto del propio sentir AT. La identidad evoluciona a través del tiempo. Los comienzos de nuestra profesión en Argentina llevaron a que profesionales de la psicología se ocupen de encuadrar una nueva manera de intervenir, trasplantando miles de conceptos a la terapia de lo cotidiano. Nos han explicado las tópicas de Freud, la transferencia, el análisis de los sueños y tanto más bien propio de la psicología. Pero el tema de la identidad se vuelve dramático cuando finalizamos la formación y salimos a la calle a trabajar y la incongruencia nos pasa por el cuerpo. ¿Por qué tendríamos que analizar el vínculo con la persona que acompañamos desde la transferencia, por ejemplo? ¿Qué aporta a la terapia de lo cotidiano posicionarme jerárquicamente y de manera omnipotente frente al usuario, delirando en buscar vínculos pasados de la persona que generen algún tipo de identificación? Cuando es en realidad una interpretación bien exclusiva de la psicoterapia, ¿no? ¿No les parece acorde hablar de alianza terapéutica que sitúa el proceso en el aquí y ahora? Se puso un gran énfasis en lograr que el AT se parezca a otras profesiones, fomentando un falso self, un falso yo.
imponiendo premisas como trabaja dentro de un equipo, no interpreta, no diagnostica, no nada. Una identidad artificial, eliminando así la posibilidad de crecer en lo que nos es propio. Se puso el acento en juzgar cómo nos parecemos a y no tanto en saber qué creemos desde el sentir profesional. Pienso que en Argentina generalmente se percibe una cultura donde la referencia es lo otro, aquello que ocurre en otro lado, lo cual nos ampara de ser los responsables directos de la nada misma. Y también tiene una desventaja que implica que no podamos manejar nada o definir nada en nuestra profesión sin pedir permiso a profesionales de otras áreas. Podríamos decir que la envidia en relación con la identidad es el mal de la T psicologizado. Lo que se envidia no es tanto lo que el otro tiene, sino lo que el otro es. Hay un anhelo muy fuerte de serlo. En la medida en que esto no se logra, se pone en práctica uno de los mecanismos más enfermos vinculados estrictamente a la noción de envidia, que es la destructividad. La presencia del otro siempre va a marcar mi imposibilidad. El ser del otro recorta la diferencia que me impide acceder a lo que sueño. Entonces pongo en marcha un sistema destructivo y trato de excluir a ese otro o bien de negarlo en su importancia o en su identidad. Según mi perspectiva, hoy existen sectores que representan a los valorados y sectores que representan a los desvalorizados, de modo que se vive haciendo activo lo sufrido pasivamente. Y si sentimos que somos poco frente a otros, seremos mucho frente a aquellos que ubicamos en el lugar del disvalor. Siempre quisimos obtener reconocimiento por todo aquello que constituye nuestro sesgo cultural, intelectual, científico. Pero los otros nos reconocen como un colectivo que ejerce asistencia y aún hoy, 2023, hay profesionales e instituciones e incluso colegas que desconocen nuestras incumbencias o las interpretan de manera tergiversada sin un mínimo de interés en ayornarse. Desearíamos tener reconocimiento por nuestro espíritu, por todo lo que disponemos, pero nos quieren porque salvamos las papas en la cotidianidad. A pesar de este detalle, cuando alguien del equipo de profesionales o de profesiones de otras áreas nos dicen que el trabajo de la T es el más importante en un tratamiento, que la función es bien operativa para la persona o grupo en situación de vulnerabilidad, reaccionamos con orgullo. Estas cuestiones, como tantas otras, inciden de manera implícita en el deterioro de nuestra identidad profesional y repercute directamente en el perfil gente. Desde el acompañamiento terapéutico se viene vivenciando una identidad sustituida. Envidiamos fundamentalmente aquello que decimos que tenemos, pero que no tenemos, y por otro lado, construimos un sistema de disvalores que aplicamos a lo que sí nos pertenece. Lo propio es desvalorizado y lanzado al terreno del folclore. Y cuando el usuario demanda nuestra intervención, muchas veces busca justamente lo que no querríamos que buscara: niñera, asistencialismo, control, traslado, etcétera, sin ningún tipo de objetivo terapéutico. Siempre que el otro valora aspectos que hacen la diferencia, como cuando él o la profesional en neurología, psiquiatría, psicología nos comparte una opinión positiva sobre alguna intervención que hicimos, tenemos la sensación de que somos algo más de lo que somos. Desearíamos pertenecer al mundo de ellos, pero que no existieran esas diferencias que tanto parecen conocer, y en función de nuestro deseo terminamos creyéndolo, enajenados en una falsa identidad. Así creamos una realidad ficticia que nos permite salvar toda contradicción con nuestros deseos. En ese mecanismo, la envidia se retroalimenta de modo constante. Nunca termino de cerrar el ciclo. Soy insuficiente yo e insuficiente el otro. Pero como no soy ese otro y tampoco soy totalmente yo, no tengo un sitio que me sea propio y tampoco soy dueña de mi destino profesional. Esta dramática realidad conduce a un estado de dependencia inmenso y también a una necesidad imperativa de expresar que nos oponemos a dicha dependencia, que somos independientes, autónomos, y no vamos a permitir que esto cambie, cuando en realidad el problema es que estamos en una situación de falta de identidad que nos hace inevitablemente dependientes.
Le otorgamos poder al otro para que nos reconozca y desde allí lograr obtener nuestro propio ser. Percibo entonces un lugar de enajenación de la identidad. ¿Cómo se transforma este supuesto lugar en un sentimiento de envidia entre colegas de la misma profesión? ¿Por qué hay tanta envidia en el colectivo? Quizás más que envidia por los demás, lo que creemos es que no nos representan. Suponemos que únicamente un profesional de la psicología o psiquiatría representa toda nuestra profesión. Para él o la acompañante terapéutico, generalmente ser AT significa que podemos tener la potestad de una identidad de la que carecemos. Llegamos desde esa no identidad y pretendemos que sea el mundo quien nos devuelva la matrícula profesional. Hay una suerte de sensación de exilio permanente, sintiendo que fuimos arrojados en el sistema sanitario sin que se mediara elección alguna y que tenemos que arreglarnos como podamos. Entonces, triunfar está prohibido para los acompañantes terapéuticos. El éxito produce envidia y la envidia al éxito, al suceso, hace justamente del suceso algo sospechoso. Si a un colega le va bien, siempre habrá alguien que comente, este debe lavar dinero o debe ser pariente de. Así, el supuesto ganador se convierte inmediatamente en blanco de la ira y la sospecha de los demás. En ese sentido, la envidia termina creando una muralla que impide acercarnos positivamente, aprender aquello que sabe y llegar así a donde la persona envidiada llegó. La envidia es un caldo de cultivo de núcleos agresivos que responden a una vivencia de desvalorización frente a otro u otra que supuestamente se habría quedado con lo que es propio. Tener lo que el otro tiene brindaría entonces no solo la posibilidad de anular la sensación de falta, sino también el temor a la desvalorización, temor que lleva a la fantasía de no poder alcanzar a ser lo que se pretende de uno y a una vivencia de marginación. Muchas veces la envidia genera una clase de carácter muy particular, que es el del acreedor permanente. Es el tipo de persona que está siempre quejándose de que fue engañada, de que todo es una estafa, de que algo que tendría que haber sido para él o ella terminó siendo para otro. Es el litigante acusador, aquel que siempre está diciendo que la cosa es injusta y de este modo es incapaz de aprender claramente. La envidia se caracteriza más que nada por las ganas de que el otro no posea aquello que a uno le falta. Fíjate. Lo que está presente de modo latente es la necesidad de destruir, de desvalorizar, de acusar a ese otro, creando muchos personajes omnipotentes en la fantasía de los atees, porque el envidioso supone que hay alguien que lo tiene todo, ergo no consigue discriminar en absoluto. Por eso no puede aprender, porque el sentimiento que genera es de odio y de fascinación a la vez, en lugar de admiración inteligente y asertiva, que en algún punto es mi propuesta. El sentimiento de desvalorización lleva sí o sí al fracaso, porque impide poder implementar las energías hacia el objetivo que se quiere. Después del fracaso, esta desvalorización genera un sentimiento de envidia hacia quienes sí tuvieron éxito, sentimiento que provoca claramente un afán destructivo. Cuando la persona logra dicho objetivo destructivo, vuelve a tener una vivencia de culpa y de pobreza, que le hacen sentir más indignación y más desvalorización, lo cual nos lleva nuevamente al fracaso, nuevamente a la envidia y viri, viri, viri. Imaginen un círculo vicioso. La desvalorización genera frente al referente comparado un sentimiento de envidia que se orienta a destruirlo. Como el otro generalmente es mejor, más allá de las destrucciones parciales que la persona envidiosa realiza, permanece siendo más importante. Pero puede pasar también que cuando se destruye a quien se envidia, emerja el sentimiento que no por esto él se convierte en importante. Es decir, que fracasa este sistema mágico que está en la base de los pensamientos, cuya ecuación sería, si destruyo al valioso, entonces seré yo quien ocupe ese lugar. De ahí que la envidia se caracteriza por la destrucción de todos y no por la victoria de uno sobre otro.
Pensemos en la envidia entre colegas AT. Cuando una AT tiene éxito económico, profesional, muchas veces observé que se lo calumnia o desvaloriza. Lo que queda de manifiesto es la dificultad que tiene el colectivo AT a la hora de reconocer el triunfo de uno de sus miembros. Si logra ganar algo de dinero es porque es un ladrón, como decía antes. Si publicó una obra bien escrita es porque la plagió. Si tiene una idea innovadora, seguro que está mal porque se la hicieron. Esta envidia tiene que ver con la identidad, porque es como si fuéramos la versión trucha de profesionales extranjeros a la T, como decía inicialmente. Hay una actitud profundamente equívoca que hace que el éxito del otro sea vivido como un fracaso propio. Mostrarme el éxito de frente sería obligar a asumir que yo no puedo generarlo. El éxito provoca resentimiento, no hace que la diferencia sea un estímulo positivo, sino que siempre será un agente desvalorizante que provocará un nivel de presión y rabia destructiva. Nunca la diferencia es capitalizada en términos de haber, de poder aprender. La forma de anular el éxito del otro es diciendo que no es genuino. La envidia opera como una justificación del juzgamiento hacia esa persona. Se genera cuando el éxito del otro es real. Entonces, si te identificas con algo de todo esto que te cuento, te invito a pensar, ¿por qué voy a sentir envidia? La envidia llevaría a la negación de situaciones y aparecen defensas que son claramente la denuncia a la vez de la génesis de la envidia, del origen de esa envidia. Entonces, cuando el éxito no puede apreciarse como un logro colectivo, sino como el triunfo de uno y la derrota de los demás, el mecanismo tiende a la autodestrucción. La facilidad que nuestro colectivo AT tiene de envidiar a una de sus partes se asienta también en la gran dificultad de dicho grupo de identificarse con el éxito del otro. Y esto es así por aquella ausencia de una vivencia comunitaria y de redes de solidaridad social y profesional que vengo comentando. No hay proyectos comunes, los proyectos suelen ser individuales, aventuras personales. Inconscientemente, la idea de fondo es que el éxito compartido no es éxito. La exclusividad es una de sus condiciones y lo compartido, en la medida en que no hay una vivencia grupal, nunca es compartido, sino que siempre es repartido. En el fondo hay una actitud individualista que tiene que ver con un deseo de generar las soluciones a través de actitudes unipersonales y mágicas. No se tienen en cuenta otras propuestas. En definitiva, este mecanismo autodestructivo genera una sobreexigencia tal en el otro que éste termina por no hacer nada y con la sensación de que no existe siquiera un proyecto de grupo. El triunfo de un colega sería un fracaso propio, en lugar de ser vivido como el resultado natural de méritos y posibilidades, ¿no? El sentimiento de desvalorización genera miedo al rechazo y a la humillación, y por eso muchas veces estamos jugando al autoabastecimiento. Esto genera la dificultad de trabajar en equipo, y fíjate cómo lo linkeamos. Trabajar en equipo va a implicar en parte reconocer de modo tácito las competencias que tiene la otra persona, aquello que esa persona podría aportarnos y que a nosotros nos está faltando. Y también un sentimiento de lo que nosotros tenemos para aportar, que lo va a enriquecer a ese otro. Como para concluir, yendo al kit de la cuestión, que es el sentir e identidad AT. Algunas pérdidas se llevan más de lo que era necesario. Otras en realidad no son pérdidas porque eso que se va no era propio. Porque no podemos perder algo que no es nuestro, como ocurre con la identidad psi, que nunca lo fue y que tampoco nos pertenece. Algunas pérdidas, si bien no son pérdidas, al igual ameritan un cierre. Cierre que nos obliga a enfrentar la cruda realidad de que en verdad no hubo nada, de que solo nos toca cerrar lo que nosotros mismos fuimos ahí desde la profesión pseudoautónoma. Y aunque idealmente lo mejor es cerrar con otro, en este caso no hace falta, porque el otro no quiere cerrar. El cierre es más bien con nosotros mismos, haciéndonos cargos de la co-construcción de la propia identidad profesional.
Espero que esta lectura te haya generado resonancias interesantes para pensar justamente tu perfil profesional, las incumbencias, la envidia entre colegas, la covisión, la co-construcción de proyectos y el sentir profesional, que en algún punto es lo que nos motiva y moviliza, es el motor que va a pavimentar la práctica profesional. Espero tus aportes y nos estamos viendo en una próxima entrega. Muchas gracias.